Es una película de ficción, inspirada en sucesos reales. Me tengo que remitir a la serie documental que hice con Eusebio durante mi permanencia en la fílmica, que era Historia del arte militar en Cuba. Y uno de los pasajes de nuestra historia que involucró a Eusebio en su disertación es esta zona de 1871 y justamente lo de los estudiantes de medicina. Y cuando entras a investigar me encontré que había posibilidades muchas para hacer un trabajo audiovisual importante por el carácter humano de la historia. Y ahí apareció mi documental en el año 1992, hace un tiempito atrás ya, que se llamaba Inocencias. 26-5, toma 4. Cuando tengo la certeza de que es posible, que es el momento para hacer un largometraje de esta naturaleza, yo llamo a Amílcar Zárate. Yo creo que lo más rápido que encontré fue, digamos que la estructura, es decir, contarla de forma paralela. Hay una zona que no podía obviar, por supuesto, que eran los sucesos como tal, ¿no? Y toda la búsqueda de Fermín, 16 años después, dónde estaban los cuerpos, eso me pareció que era la otra parte que había que contar. La primera impresión del guión me emociona, me choca, pero me quedo con la duda, ¿no? Y digo, ¿esto habrá sido tan duro así? Yo dije, me voy a enterar la verdadera historia sobre lo que pasó con los 8 estudiantes de medicina, porque en la escuela te lo dicen, pero hay como varias lagunas que no sabes precisamente qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó. Yo pensaba que conocía la historia de los estudiantes de medicina. Todos pensamos que conocemos la historia de los estudiantes de medicina porque todos los 27 de noviembre se habla, se pone en la televisión, se da en la escuela y no tenemos ni la más mínima idea de lo que realmente pasó ese día, ni de quiénes eran, ni tenemos conciencia de la edad. Y eso el guión empieza por decirte, son unos niños, o sea, 16 años, no hicieron nada. Y se va metiendo más adentro y de pronto tú dices, espérate, que esto es una cosa nueva. Puede llamarse, juzgárseles como a hombres a los 14, 16, 18 años, poco más o menos. No. Uno tiene que ser consecuente con lo que tiene delante también. Y el hecho de verlo y después compararlo con la realidad histórica, dices, bueno, esto es grande, o cómo lo vamos a hacer. Y por supuesto con mucha responsabilidad y dedicación, de saber lo justo, lo necesario y de ponerle todo corazón. Primero me impresionó la manera en que está contada. Es muy esperanzadora. Es extraño leer un texto sabiendo en cómo va a terminar y tú todo el tiempo piensas que no va a ser así, o que el final va a cambiar, que va a ser ficción y que no va a ser... Es impresionante eso, y eso es lo que más me gusta de la película. Porque lo primero que me pasó fue cuando yo leí el guión, es que yo no quería creer que eso que yo me estaba leyendo había pasado de verdad. Porque me pongo en los zapatos de las personas normales que vivieron esa experiencia y no me puedo imaginar que alguien hoy en día tenga un hijo y le suceda eso. Y entonces ahí me di cuenta de la importancia que tenía realizar este guión, hacer esta película, y me alegré mucho ser parte de esa experiencia. Y fue el productor general de la película, Carlito de la Huerta, uno de los primeros impresionados con el texto de la película. El primer defensor de esta película es Carlito de la Huerta y fue desde su conexión humana con el texto. Él no viene aquí a pedirte tiempo, lo citaste tú a él. Es la historia de los 8 estudiantes de medicina. Todo el mundo se conecta con los 8 estudiantes de medicina. Pero el protagónico es Fermín, que fue el rey del indulto. El que logra eso, el que logra salvarlos como inocente. Es sensible, es humana y así teníamos que buscar los actores. Cualquier personaje que haya en esta película, sea pequeño, sea protagonista, son personajes que vienen a decir algo, que tienen un conflicto y que traen, por supuesto, la historia encima de sus espaldas. Ninguno de nosotros es capaz de cometer semejantes delitos, señor gobernador. Cuando estudias la figura de Fermín, te das cuenta que Fermín era apasionado, que tenía un carácter amargo ya después de los hechos de los estudiantes, evidentemente. Él sufrió, él es una persona que sufrió mucho a lo largo de los años, porque es un hombre que fue
muy leal a estos amigos. O sea, me parece que la perseverancia es un punto importante para mí, porque uno como actor tiene sus ambiciones, pero como ser humano tienes otras. Y mi ambición como ser humano yo creo que es que las personas puedan captar a este hombre como un hombre hoy en día también, ¿no? Dentro de la película soy Ángel Laborde, que es uno de los 8 fusilados, pero tiene características peculiares dentro de la época, porque es un tipo romántico, pero no romántico la cosa del amor, sino romántico el desenfado con el que anda en la escuela. Es un tipo que se sabe poesía dentro de un ambiente más político, un momento súper caliente dentro de Cuba, porque la está empezando la revolución por Oriente. Martí es contemporáneo con ellos. Mi personaje es Anacleto Bermúdez, uno de los 8 estudiantes. Y esa preparación existe y todos ustedes lo saben. Él encuentra, como siempre, creo que un punto un poco como más allá de lo real, de lo cotidiano, como que creo que también es muy soñador. Lo que más lo caracteriza a él es el nivel de desenfado por encontrar lo positivo de las cosas, sin miedo a nada. Un tipo muy valiente, yo creo, un joven muy valiente. Algo principal en estos jóvenes es que a pesar de ser muy jóvenes, eran personas muy serias. ¿Sabes? Son jóvenes, hacen sus cosas, pero igual son personas con mucho honor, de mucho respeto, de mucho valor, que defienden lo que piensan, en lo que creen también. Cuando yo me leí el guión le dije a Yaremis y a Milka que mi personaje era terriblemente hermoso, porque en los sucesos que ocurren en el cementerio, él toma una rosa para su madre. Entonces, de ahí todo la tragedia, ¿no? ¡A todos! En la película me ha tocado el triste papel del capitán de los voluntarios, Felipe Alonso, que es el eje que mueve el mal en la película, es el que siente que un poco España está en deuda con ellos y este es el momento de aprovechar para hacer valer nuestro criterio en ese sentido. Para mí yo creo que es muy difícil romper una espada de Toledo, de acero de Toledo, pero queda como un símbolo de rebeldía o por lo menos de oposición ante el absurdo. ¡Viva España! Históricamente es el padre de Eladio González, ¿no? Uno de los jóvenes estudiantes asesinados en el año 71. ¿Dónde radica la complicación? En que ese personaje también es, en síntesis, la historia de todos los padres que han perdido sus hijos históricamente por la defensa de Cuba. Buenos días, primer año. Buenos días. Me toca interpretar el personaje de Fernández Cubas, que fue un profesor de estos jóvenes estudiantes que defendió a capa y espada la inocencia de sus alumnos. Era un español. ¿Dónde están los estudiantes de primer año? Lo que también hace ver que la historia no es tan monolítica, sino porque muchas veces cuando uno va a la historia piensas que todos los españoles tuvieron una actitud y los cubanos no. Sin embargo, éticamente hay personas que tuvieron una posición de defensa ante la injusticia y este es uno de los profesores que incluso está enterrado junto a los estudiantes fusilados. Hubo muchos españoles con un sentido del honor, de la dignidad, de que realmente era una injusticia lo que se iba a hacer. De hecho, Federico Capdevila, que fue el que los defendió, está enterrado junto con ellos porque hizo un trabajo impresionante de defensa de los estudiantes de medicina. Es un hombre que pasó la historia por ser honrado, por ser valiente y por poner delante sus principios, su dignidad, que me parece muy bien que Alejandro haya tocado este tema, ¿no? Sobre la injusticia, porque hay injusticia en el mundo. Yo primero que todo estoy muy contento con el equipo, porque creo que cada uno con su trabajo en particular ha trabajado hasta el máximo. Nosotros somos inocentes y ustedes lo saben. ¡Asesinos! Para mí esta película tiene una característica muy especial, porque es la primera vez
que voy a filmar una película, siglo XIX, tengo que estudiar mucho la luz, porque me gusta mucho la pintura de Rembrandt y yo pensé que esta película le encajaba un poco a toda la atmósfera que había logrado Rembrandt en su pintura. Y como la película tiene dos épocas también, eso también me obligaba a mí a ser diferente en las dos épocas. Hemos tenido la posibilidad de filmar en muchas locaciones muy acordes con la época, lo cual es muy difícil en La Habana de hoy en día. Es muy difícil filmar una película de época con la contemporaneidad por todos lados. ¿Y a quién le toqué las puertas? ¿Quién me abrió las puertas de La Habana? Eusebio, porque es quien me enseñó el camino. ¡Acción! Todo es nuevo para mí, completamente nuevo y fascinante. Llego a las locaciones y veo todo que te transportas a la época, cada detalle, arte me parece que está muy bien, está espectacular en esta película. Y yo estoy disfrutándolo así, rico todo, así cada detalle, aprendiendo todo, viendo todo. Y algunas veces no tengo que hacer mucho porque la locación ya me pone en situación. Por otra parte, que la época en que estamos trabajando es una época que no diferencia mucho. En el caso de los personajes masculinos, es lo que se llamó en la segunda mitad del siglo la época del uniforme gris o del traje gris en los hombres. No porque fuera de color gris, sino porque es una época en el vestuario masculino bien monótona. Entonces, en específico en esta película, donde tenemos que diferenciar un grupo de jóvenes, hemos querido utilizar otros colores, además del negro, del gris, de los colores que realmente estuvieron de moda en la época, para hacer un poco más atractivo la cosa para los jóvenes, que es a quien va dirigido fundamentalmente la película. Lo que yo tenía pensado con que crear ocho hombres diferentes y que en sí los 8 me crearan una unidad. 8 muy individuales, pero que en conjunto fueran un poema, que tuvieran una poética visual e ir creando junto con la estructura y creando un escalonamiento ahí progresivo hacia el final, el absurdo y fatal que tienen los muchachos. Entonces vamos a hacer más o menos un ensayito así para que los músicos puedan controlar la situación. Más vivo, un poquito más vivo. Ven y escucha, a mi canto. A ver cómo te queda, tipo. Yo lo subo si quieres tú me lo haces. A medida que vaya transcurriendo tiene que subir un poco más la eso. Yo lo subo. Moribundos de dicha y amor. Ahora muy bajito. Moribundos de dicha y amor. Ok, vamos a esta toma, vamos a levantar más el juego. Ahora, en cuanto a Alejandro está tan apasionado con el proyecto que esa pasión es la que tú sientes. Entonces, él es como, yo digo, es como un coach es como un entrenador de boxeo, porque él llega sutil y me dice 2 o 3 notas y ya eso es suficiente para tú entender la emoción que tienes que tener. Ya tú lo trabajaste la emoción, pero él te la recuerda, porque en un rodaje hay veces muchos tropiezos y el cansancio y el agotamiento a veces terminan por vencer un poco lo que ya tú tenías estudiado. No es algo que tú estás buscando extra, ¿sabes? Es algo que tú tienes ya. Es un dinamismo, no es en plan director sentado en su silla hablando como ahora tú haces esto. No. Cortan y corren donde estás tú y te dice todo como es. Vamos a repetirlo, pero todo es así. Te sientes, cuando termina la escena, por lo menos a mí me gusta mucho cuando termina la escena. Es así. Es un amigo tan cercano que casi que es una familia. Es decir, yo hice con él su ópera prima, A la pared, y cuando me habló de esta película, me habló hace mucho tiempo, me habló de la historia, me pareció muy, muy lindo que se hablara de este tema que en cine no se había tratado. Lluvia. más, ¿oíste? Que le dure bastante. Este tipo de proyectos uno lo tiene que valorar mucho. Yo se lo digo a los demás actores, los más jóvenes, que esto es un proyecto que más nunca lo vas a hacer. Tal vez más nunca hagas una película como esta. Ni siquiera de época, puedes hacer otras de época. Yo digo de esta magnitud. Y la veo como la película de la verdad, porque ellos tuvieron la oportunidad de decir, no, estoy a favor de España y me salvo, y no lo hicieron. Esta película tiene un factor complicado, que es que las personas saben el final. No hay truco, aquí no hay una magia, no vamos a sorprender a nadie.
Y la gente lo sabe, cuando la gente vaya al cine sabe que nosotros vamos a terminar muertos los 8 fusilados. Aún así, sabiendo el final, yo le diría que vieron la película. Porque me pasó a mí, que me creía que me sabía la historia de los estudiantes de medicina y te sabes el final. Y es más interesante, yo creo, lo que pasa antes que el final. El final es una tragedia, lamentablemente. Es una vergüenza. Yo siento que los actores saben que este es parte del homenaje que le estamos haciendo a esos muchachos. Qué bueno sería que los espectadores, que los jóvenes entiendan de qué va esta historia, que es una historia que puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, porque precisamente es una historia de la inocencia frente a la barbarie. No, yo creo que la película era una deuda. Lo veo así. Una vez que conozco y que estudio y que veo lo hermoso que es, creo que era una deuda. Cuba necesitaba registrar esto.